correcto en base a lo que yo les había dicho, porque me faltó precisarles esto, y ahora me acabo de acordar, por eso les pido las disculpas del caso, ¿verdad? Donde tendríamos que responder entonces que no resultaría viable o procedente, ya que, salvo para el caso en que el legislador lo disponga expresamente, es decir, que disponga en la respectiva ley orgánica del servicio que las instrucciones pueden tener efectos sobre los administrados, aquí nada se dice. Por lo tanto, salvo esa excepción, las circulares solo vinculan a los funcionarios de la administración, es decir, solamente tienen efectos internos. Pero hay algo más acá. Hay algo más. ¿Por qué otro motivo podría ser inviable? Porque las circulares son para sujetos indeterminados. Entonces debería ser un oficio si es para los productores de alimentos. Igualmente son indeterminados, porque usted me podría determinar todos los productores de alimentos que hay en Chile. Son un Pero que sujeto vendan en el súper. pero es un género. O sea, es como que yo le diga todos los jugadores de fútbol, o todos, qué sé yo, los estudiantes universitarios, todos los productores de alimentos. Es un sujeto indeterminado, ¿ah? Es general. Hay otro problema, muchachos. Fíjense en el primer párrafo del caso, por favor. Acogiendo la preocupación del gremio productor de alimentos, la Subsecretaría de Salud Pública evalúa dictar una circular mediante la cual interpreta la ley de etiquetado de alimentos, en el sentido de establecer que solo aquellos productos que salgan a la venta con posterioridad al 1 de junio de 2016 deberán tener el rotulado alimento alto en. ¿Qué problema tenemos ahí? Profe, ¿no está asociado al tiempo de la ley, a la retroactividad? Exactamente. ¿Y qué problema hay ahí entonces? Que dice que es del 2016 y no serviría entonces la instrucción en ese caso. ¿Por qué motivo, en definitiva? ¿Qué es lo que estaría haciendo la circular? ¿Estaría afectando qué cosa? ¿Cuándo entró en vigor la ley? ¿En 2015, profe? Ya. ¿Y la circular? ¿Qué El pretende 2016, establecer? el 2016 pretende que se establezca. Pretende establecer, ¿verdad?, que los alimentos que salgan a la venta con posterioridad al 2016 deberán tener el rotulado alimento alto en M. ¿Qué problema tenemos ahí entonces? ¿Qué estaría haciendo la circular? Estaría innovando, yendo contra lo establecido en la ley, porque estaría estableciendo una fecha de entrada en vigencia de esta regla que no está contemplada en la ley. ¿Y podría ir esa circular contra lo que establece la ley, que es de superior jerarquía? Para nada. ¿Se entiende? La circular estaría estableciendo, ojo, la ley se dictó en 2015, y se pretende a través de una circular establecer que aquellos alimentos, ¿verdad?, que hayan sido producidos, creo que dice, perdón, claro, que salgan a la venta con posterioridad al 1 de junio de 2016, deben tener el rotulado, y no los anteriores. ¿Está yendo contra lo que establece la ley o no? Está alterando una disposición establecida en la ley. ¿Podría ser aquello una norma reglamentaria? No podría, por jerarquía normativa. Recuerde lo que les decía ayer. Necesariamente debe respetarse la Constitución y la norma, en su caso, legal de cobertura. Y en este caso, reitero, otro motivo de la inviabilidad sería que la circular innovaría respecto de lo establecido en la ley, estableciendo una fecha de entrada en vigencia no contemplada en ella. Y eso es ilegal. Y hay otro problema adicional. ¿A quién le entrega la ley aquí? ¿A quién le entrega la ley la determinación de estos aspectos? ¿A quién se lo entrega? ¿A los particulares o no? No, por ahí alguien lo dijo. ¿Al ministro de Salud?
a un reglamento del Ministerio de Salud. ¿Sí o no? Lean el artículo quinto, creo que, ¿o no? El quinto, ¿sí? La información indicada precedentemente, incluyendo sus contenidos, formas, bla, 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 se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Es decir, ahí se está aludiendo a qué potestad. A ver, se está aludiendo a qué potestad. ¿A la reglamentaria? ¿Ya? ¿Y cuál reglamentaria? ¿Cuál de las dos? ¿Autónoma? Mm, Ah, no, 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 no. Ejecución. Ejecución. Si hay ley. Hay ley, sí, por lo tanto, ejecución. Y ahí hay otro problema, porque fíjense ustedes que del caso no aparece, ¿verdad? Que si bien la ley le entrega la potestad reglamentaria de ejecución del presidente de la República, la regulación de la materia, no consta que ese reglamento haya sido dictado a la fecha. Entonces, fíjense ustedes, mucho ojo, chiquillos, con este tipo de situaciones para la prueba, que les sirva de ejercicio. Porque fíjense, si bien identificaron, por ahí Sebastián creo que fue, un aspecto de inviabilidad, en realidad tenemos tres aspectos de inviabilidad. Por un lado, repito entonces, en resumen, ¿verdad? No resultaría procedente, ya que, salvo que el legislador expresamente disponga lo contrario en la respectiva ley orgánica del servicio, las circulares solo vinculan a los funcionarios de la administración, no a los administrados, no a terceros. En segundo lugar, porque la ley entrega la potestad reglamentaria de ejecución del presidente de la República a la regulación de la materia, y no consta que se haya dictado a la fecha, al menos en el caso. Y finalmente, porque la circular estaría innovando respecto a lo establecido en la ley, estableciendo una fecha de entrada en vigencia no contemplada en ella. ¿Vale? Vamos a la segunda pregunta. Profe, ¿Sí? pero respecto a que estuviera innovando, ¿cómo podríamos haber sabido si no salía aquí en los hechos? Porque salía solamente que estaba publicada con fecha del 13 de noviembre del 2015, pero no salía nada sobre los plazos de entrada en vigor de la ley, entonces yo, como no salía, asumí que a lo mejor salía la misma ley que podía entrar en vigor, porque puede entrar en vigor hasta un año después. Sí, pero si nada se dice, ¿cuándo entra en vigencia la ley, Abril? ¿La ley? Bueno. Sí, la ley, así lo dice por lo demás el Código Civil, creo que por ahí el artículo 7, 8, pues, me parece, señala expresamente que entra en vigor a partir del momento de su publicación, salvo, y ahí viene la excepción, salvo que se establezca una entrada en vigencia diferida en la misma ley. Ahora, si nada se dice, ¿usted qué es lo que tiene que entender? Que entró en vigencia al momento de su publicación. ¿Ya? Ojo con esos detallitos, chiquillos, que son detallitos que después los llevan en definitiva, o los pueden llevar a cometer errores al momento de responder, ¿vale? Estamos haciendo este ejercicio justamente como una forma de, no sé, de práctica, por llamarlo de alguna manera. Número 2. Asumiendo que la circular se dicta, o sea, se dictó, ¿podría un funcionario de dicha repartición excusarse de fiscalizar su aplicación por entender que no se ajusta a derecho, por entender de que la circular es antijurídica? ¿Quién quiere ilustrarnos con su sabiduría al respecto? Ya uno, por favor, no se atropellen para que nos logremos entender, no se desesperen en responder. Vamos, a ver, ¿qué les parece? Profe, Camila. eh, yo creo que sí se puede excusar, po, porque en el fondo, o no, ya puso una cara de que... Pero en principio, ojo, en principio, por favor, en principio piénsenlo desde la perspectiva de lo que hemos conversado y de lo que hemos revisado hasta aquí. Porque sí, hay una posibilidad, Camila, de excusarse, sí, pero todavía no la hemos estudiado. Por lo tanto, se las voy a precisar a continuación, pero piensen de lo que hemos estudiado hasta aquí. Esa circular, en principio, ¿obliga o no obliga?
Profe, ¿Sí? y según lo que vimos recién, entonces no se podría excusar porque solamente la Contraloría o el Tribunal Constitucional pueden juzgar si son o no acorde a derecho. Ya, o sea, en principio entonces, repito, en lo visto hasta aquí, si nos faltan elementos y más adelante se van incorporando nuevas cuestiones, pero hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, ojo, tengo algo en el chat, denme un segundo. Ya, y Camila agrega acá en el chat, yo creía que no por el principio de jerarquía, porque la dictó el superior jerárquico. Pues bien, ¿qué podríamos decir al respecto? Con lo que sabemos hasta acá podríamos decir, no podría hacerlo, ya que para él como funcionario sí es vinculante la circular, en la medida, ¿verdad?, que emana de la potestad de mando que detenta el jefe superior del servicio sobre todos los funcionarios. Y eso en virtud del principio de jerarquía al que alude Camila, ¿verdad?, en el chat de Zoom. Ahora les agrego, esa sería la respuesta que ustedes me debieran dar correctamente hasta aquí. Ahora, por ahí alguien parece que decía, bueno, pero es que si es ilegal, ¿cómo no va a haber una fórmula? Bueno, más adelante vamos a ver de que efectivamente frente a órdenes ilegales, los funcionarios subalternos sí tienen un mecanismo para poder representar la ilegalidad de la orden. Lo vamos a ver, de hecho, en el tema que vamos a comenzar a ver un ratito más, ¿ya? Efectivamente hay un mecanismo que se llama representación de la ilegalidad de órdenes por parte de los funcionarios subalternos. O sea, está la posibilidad de que represente la ilegalidad de la orden, sí, pero fíjense que es distinto representar la ilegalidad de la orden, que lo vamos a ver más adelante, a negarse o excusarse de fiscalizar su aplicación por entender que no se ajusta a derecho. Distinto. Igualmente distinto, porque una cosa es que si yo considero que la orden contenía una instrucción es ilegal, yo la puedo representar. Lo vamos a estudiar más adelante cómo se hace. ¿Ya? Pero puedo simplemente negarme y decir, no, yo no fiscalizo el cumplimiento de la circular porque la considero contraria a derecho. No podría, porque para ese funcionario es obligatorio. ¿Y qué pasa si es que se niega, derechamente se niega, dice, no, esto es contrario a derecho, yo no voy a fiscalizar el cumplimiento? ¿Qué podría pasar? ¿Qué efecto podría generarse para él? ¿Una sanción administrativa? Responsabilidad administrativa, ¿verdad? Responsabilidad administrativa porque estaría incumpliendo sus deberes funcionales. ¿Vale? Vamos a la tercera. Asuma que en consideración a la función de las circulares, existe una amplia jurisprudencia administrativa que se inclina por rechazar la posibilidad de efectuar una regulación como la que se pretende mediante una circular. ¿Le recomendaría a usted al subsecretario hacer caso omiso de esta jurisprudencia? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí con el valor de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría? También lo conversamos, lo vimos en su minuto. Usted dijo que era aplicable para, si no me equivoco, como que se entendía para todos cuando se aplicaba el caso, para todos los funcionarios regia. Entonces, disculpe, profe, que estoy haciendo dos cosas a la vez, estoy dándole notar a mi hermano, entonces como que no me va. No debería, o sea, debería seguir el caso el funcionario. Ya. En su minuto nosotros decíamos, mire, la jurisprudencia judicial obviamente se rige por el principio, ¿verdad?, de efecto relativo de la sentencia, es decir, solamente obliga a aquellas partes que son, valga la redundancia, partes en la gestión judicial controvertida. Y a ellos, obviamente, la sentencia que dicta un tribunal obliga a esas partes y no a otras. Ningún problema. En el caso de la jurisprudencia administrativa, al contrario, como bien lo recuerda Sigrid, decíamos que los pronunciamientos de la Contraloría tienen efectos vinculantes, obligatorios y de carácter general para la administración. De hecho, es más, me acuerdo hasta del ejemplo que les di. Y les dije, si es que a mí como Contraloría la Municipalidad de Talca me pregunta sobre el sentido y alcance de una norma Z, y yo le respondo que el sentido y alcance es A, esa respuesta le es vinculante a la municipalidad tal que le es vinculante a todos los restantes municipios, incluso a todos los restantes organismos de la administración del Estado que tengan que aplicar esa norma, porque es obligatoria con efectos generales. Ahora bien,
No obliga a los tribunales, a la jurisprudencia administrativa no obliga a los tribunales de justicia, pero sí es obligatoria y con carácter de generalidad a los organismos de la administración del Estado. Por lo tanto, la respuesta sería no, no habría que recomendar aquello, porque específicamente en conformidad al artículo 6 de la ley de la Contraloría, de la ley 10.336, de acuerdo al artículo 6 de la ley 10.336, la jurisprudencia administrativa de esta resulta vinculante para todos los órganos de la administración. Por lo tanto, si se hiciere caso omiso de esta jurisprudencia, se generaría la responsabilidad administrativa de los funcionarios de asesoría jurídica de la subsecretaría. ¿Vale? Vamos a la última pregunta. Si usted estimara improcedente la dictación de esta circular, ¿podría recomendar la alternativa de que el subsecretario, mediante resoluciones individuales, es decir, simples resoluciones, dictadas a petición de la parte interesada, vaya eximiendo a productores de alimentos de tener que poner el etiquetado en aquellos productos que se encuentren en venta con anterioridad al 1 de junio de 2016? ¿Qué les parece? No, profe. ¿Por qué no? ¿Cómo va a actuar de forma retroactiva? ¿Cómo va a afectar lo que ya es antes, sino que es cuando es posterior, cuando rige la fecha de la ley? ¿Cómo va a actuar hacia atrás? Ya, perfecto, pero ¿qué se estaría vulnerando ahí? ¿Qué se podría estar afectando? Profe, no sé si está bien, pero yo le coloqué que afectaría como el principio de igualdad. Ya, pero nosotros hablamos de un principio más específico, porque efectivamente el principio de igualdad o de no discriminación arbitraria es el fundamento de ese otro principio que es más específico. Lo mencionamos delante, de hecho. ¿Profe podría ser el de irretroactividad de la ley? No, es otro que mencionamos delante, propio del derecho administrativo. Principio de hecho me lo preguntaron después, ¿cómo se llamaba al principio? Principio de inderogabilidad singular del reglamento, porque se estaría dejando sin efecto la aplicación de una regla general para casos particulares por medio de actos individuales. Y eso, obviamente, afecta a la igualdad ante la ley y es arbitrario desde el punto de vista de que está haciendo una diferenciación irracional. Por lo tanto, tampoco sería una alternativa a considerar, ya que implicaría, repito, vulnerar el principio de inderogabilidad singular del reglamento, en la medida que este estaría siendo dejado, esta reglamentación general estaría siendo dejada sin efecto para casos particulares. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o consulta respecto del caso? Profe, yo no entendí la respuesta de la 2. Si me lo pudiera explicar, por favor. La respuesta de la pregunta número 2. Déjeme irme de nuevo para allá porque aquí estoy con mi Word abierto. Asumiendo que la circular se dictara, ¿podría un funcionario de dicha repartición excusarse de fiscalizar su aplicación por entender que no se ajusta a derecho? Fácil, pues. ¿A quiénes vinculaban las instrucciones? ¿A quiénes obligan? Primero, ¿obligan o no obligan? La respuesta es sí. Y el fundamento obligacional de las instrucciones es el principio de jerarquía. ¿A quiénes obligan? Por regla generalísima, al interior de la administración, es decir, a los funcionarios. Eso es todo lo que sabemos hasta aquí. Por lo tanto, ¿podría el funcionario decir, no, yo no voy a aplicar ni voy a fiscalizar el cumplimiento de esta normativa porque la considero contraria a derecho? En principio, con lo que sabemos hasta aquí, la respuesta es que no podría hacerlo, porque para él sí es vinculante la circular, porque es una orden en definitiva, es ejercicio de la potestad de mando que detenta el jefe superior del respectivo servicio, sobre todo los funcionarios. Y desde esa perspectiva, repito, es obligatorio. Ahora, más adelante nosotros les dije, vamos a ver que existe una posibilidad del funcionario subalterno de representar la ilegalidad de una orden. Pero ojo, una cosa es representar la ilegalidad de una orden, que eso se puede hacer, y vamos a ver cómo opera más adelante, pero otra cosa muy distinta es decirle, no, yo no la fiscalizo, porque es ilegal. Es distinto. Es distinto, y lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende, Moira, la respuesta, la pregunta y la respuesta? Sí, profe. Gracias.
Bien, gracias a usted. Bien, chiquillos. Como pueden ver, bueno, preguntas más o menos como estas, quizás más breves, va a ser un caso breve, con una o dos preguntas asociadas, más breve me refiero al punto de vista de la extensión, son más o menos con lo que nos vamos a encontrar en la prueba de 2 semanas más. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que aquí es súper importante el estudio previo que hagan, chiquillos. Yo sé, y todos los profesores sabemos de que ustedes trabajan con los apuntes, con las leyes, con la Constitución, con las grabaciones, etcétera, 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 con Internet y Google incluido, ¿ya? Pero ojo, por lo mismo, es que no se les van a hacer preguntas donde sea mera reproducción o copiar y pegar aquello que se ha dicho en clases. Se les va a pedir analizar, se les va a pedir aplicar, y por lo mismo desde ya les digo, quedan 2 semanas para la primera evaluación, importante es que puedan estudiar a conciencia como si fueran a dar una prueba presencial. ¿Por qué? Porque así ustedes van a leer y van a decir, ¿qué institución está involucrada en la pregunta? Voy a inventar. Ah, nulidad de derecho público. Perfecto. Y entonces yo me acuerdo que la nulidad de derecho público tiene estas características, estas causales, estas cosas se discuten, bueno, y me voy en el fondo a la punta y voy a ratificar lo que ya sé. Pero no pensar en decir, nulidad de derecho público, me suena. A ver, voy a partir de la primera página de la clase 1, a buscar la nulidad de derecho público donde la... Muchachos, no les va a alcanzar el tiempo y los resultados van a ser malos. Entonces, desde ya les anticipo, el primer tips es que estudien a conciencia como si fueran a dar una prueba presencial sin materiales. Con eso después, sumado a que van a tener la disponibilidad de los materiales encima de la mesa, créanme que se les va a hacer mucho más simple y que van a obtener mejores resultados. ¿Vale? Bien, hacemos un breve break. Tengo las 17:20 hasta las 17:35, 15 minutos para que después hagamos 25, 30 minutos más de clases, de tal manera de que dejemos introducida la unidad siguiente, la temática siguiente, que es organización. ¿Vale? 15 minutos, retomamos por este mismo canal para que no cambien, por favor, de televisión. O sea, de canal de televisión. Nos vemos de ahí.